Saludos, camaradas. ¿Qué tal va todo? Bueno, hoy os traemos una especie de coloquio, una charla entre los dos camaradas que veis, que ahora iré a presentarlos, sobre un poco la nueva Guerra Fría, si se le puede llamar Guerra Fría, si alguna vez acabó, cómo se dio este traslado entre la Guerra Fría clásica que conocemos a lo que estamos viviendo hoy en día y tal. Y bueno, para esto tenemos dos camaradas ya bastante conocidos en este canal nuestro. Primero está el administrador general de Red Planeta, Oyer Pérez. Bueno, ya lo conoceréis todos si seguís la cuenta. Autor de su primer libro, Tercera República, la tercera bala vencida. Y luego, pues bueno, ahora está con otras sorpresas y tal. Así que, bueno, Oyer, no sé si quieres decir algo ahora. No, yo creo que ya la gente ya me conoce suficiente, yo creo, si ve el canal. Pero bueno, sí quería apuntar eso de que es que ya he terminado el segundo libro, ya se ha mandado a casa de imprenta, lo que se tarde en imprimir, ya saldrá el libro, desmontando mentiras y falacias anticomunistas, que creo que la gente, si algo le gusta al canal, específicamente es desmontar mentiras y falacias anticomunistas, así que bueno, va a estar orientado en ese sentido el libro, o sea que yo creo que va a gustar mucho a la gente, así que bueno, estad atentos porque bueno, vienen noticias a lo largo de estas semanas y bueno, ya lo publicitaremos y demás. Y bueno, por el otro lado también, otro camarada ya conocido, hemos hecho muchas entrevistas con él, José Antonio Ejido. Bueno, se licenció en Ciencias Políticas y en Sociología en la Universidad del País Vasco, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza y bueno, tiene ciertos libros muy conocidos y muy interesantes como El pájaro en la jaula, Siria es el centro del mundo, o una entrevista que le hicimos como la de Manos fuera del camarada Gramsci. Entonces, muchas gracias, Ejido, también por venir con nosotros. No sé si tienes algo que decirnos. No, que felicito vuestro entusiasmo comunista, que aunque no se lo crea nadie en esta sociedad corrompida, apuesta por el futuro, por la juventud de la humanidad, que es el comunismo. Así de claro. Como decía un francés famoso. ¡Pa'lante! Así que, bueno, para un poco empezar el tema que ya hemos hablado, hablaremos sobre la Guerra Fría. Creo que es un concepto ya conocido, una época de la historia también conocida y un poco para que empecéis a hablar, ¿vosotros creéis que alguna vez se ha acabado del todo esta Guerra Fría o creéis que simplemente se deslocalizó? Oyer, si quieres empieza tú. Vale, bien. Bien, primero yo creo que hay que un poco definir en qué sentido va la palabra Guerra Fría, ¿no? O sea, porque si alguno analiza el siglo pasado, ¿no? Después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se ve claramente, ¿no?, de que Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no?, se alzan sobre todos los demás países del mundo, ¿no?, sobre todo Estados Unidos, aprovechando la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no?, de que no sufrió ningún ataque en su territorio, bueno, sí, Pearl Harbor, pero me refiero bueno, en el continente, ¿no?, que es donde tiene todo su grueso, ¿no?, Estados Unidos, no sufre ningún ataque, con la ley de préstamo y arriendo también sacó bastantes beneficios Estados Unidos y bueno, con el plan Marshall, al fin y al cabo, ensanchó o mejor dicho, consolidó su esfera de influencia en Europa y sobrepasó a los típicos países imperialistas de Europa, ¿no?, como es Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la Unión Soviética, que en el 41, en el 41 la gente creía que, bueno, que los nazis lo iban a aplastar, ¿no? Pues no los aplastaron, es más, salieron mucho más reforzados. Y en los planes quinquenales después de la Segunda Guerra Mundial podemos ver, ¿no?, el lema del gobierno soviético, que era alcanzar y adelantar a los países capitalistas, ¿no? O sea, no solamente alcanzar, sino que adelantar y sí que lo adelantó, ¿no?, convirtiéndose en segunda potencia del mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí lo primero que hay que dejar claro es que si uno lee, por ejemplo, la entrevista que concedió Stalin al hijo de Roosevelt, por ejemplo, o los problemas económicos del socialismo en la URSS, se puede dar cuenta uno de que los soviéticos lo último que querían tras la Segunda Guerra Mundial era otra guerra. O sea, no querían eso. Entonces, bueno, intentan trabajar por la paz, por el movimiento por la paz y demás, ¿no? Pero ahí está el famoso discurso de Churchill, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, si no me recuerdo mal, fue en Houston,
igual me equivoco, pero en el que habló por primera vez del telón de acero, habló de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ahí la palabra frío yo creo que es clave ahí, porque no hay un enfrentamiento en el que la Unión Soviética y Estados Unidos chocan militarmente, sí, bueno, en distintas guerras, pero no como tal, ¿no? No se invade uno al otro, se echan bombas, no sé qué, aunque estuvieron cerca, ¿no? Como la crisis de los misiles, ¿no? Pero bueno, no es un enfrentamiento al uso, ¿no? Entonces, yo un poco en el mismo libro que ya he terminado lo digo, o sea, el término frío creo que está empleado muy bien para describir el método de dominación por el cual se utilizó la oligarquía financiera y terrateniente, ¿no? O sea, que era el método de dominación democrático burgués, ¿no? El convencional. O sea, la Guerra Fría, sí, se utilizó represión, se intervino en distintas guerras, etcétera, etcétera, pero también están todos los planes, o sea, el plan Dropshot, el plan Marshall, el plan, bueno, las distintas doctrinas, mejor dicho, ahora no me saldrán los nombres, el Holstein, el Morgenthau, bueno, etcétera, etcétera, las distintas doctrinas, ¿no? Un poco, ¿no? Se ve ahí, se puede ver ahí, ¿no? Las artimañas, distintas políticas anticomunistas, sobre todo imperialistas, que lleva a cabo Estados Unidos sutilmente para poder, bueno, para emplear dicha guerra, ¿no? O sea, no es una guerra caliente al uso, ¿no? Entonces, bueno, aclarando eso, hay que entender que, bueno, sí, o sea, el imperialismo consiguió empezar distintas contrarrevoluciones en el bloque del Este, desgraciadamente, como puede ser, pues eso, en Hungría, en la RDA, en Rusia, bueno, en la Unión Soviética, en Rumanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y acabando, pues, desgraciadamente, con todo el bloque del Este, la Unión Soviética. La gente se queda ahí, ¿ves? Entonces el capitalismo triunfó, ¿no? Bueno, eso no estoy muy de acuerdo yo con eso, ¿no? Porque que una cosa haya sido desmantelada no significa derrota, o sea, absolutamente. Y bueno, yo soy bastante partidario de lo que dice, por ejemplo, Joaquín Rodríguez Coronado, ¿no? De que es una derrota temporal, digámoslo así. En todo caso, si de asumir una derrota, diríamos que sería temporal. Y yo firmemente creo que esa guerra, o sea, nunca ha acabado. O sea, esa guerra se deslocalizó. ¿Por qué? Porque hay que entender, por ejemplo, que en el propio movimiento comunista ya existía entre ellos una contradicción. Está, por ejemplo, la famosa división prosoviéticos, prochinos. Y claro, bien, ese bloque, digamos, prosoviético, bien, al fin y al cabo es desmantelado, pero es que ese bloque pro-chino, China, al fin y al cabo, ahí está. Y claro, Estados Unidos lo que ha hecho es dirigir hacia allí, no, como no, con Rusia también de por medio, Irán de por medio, Siria de por medio, los países en Hispanoamérica o Latinoamérica. Claro, no, para mí la Guerra Fría nunca acabó, o sea, simplemente se deslocalizó y se movió de escenario, digámoslo así. Yo al menos eso es lo que pienso y lo que opino. ¿Y tú, José Antonio, cómo ves esto? Bueno, vamos a hacerlo, como hemos dicho, telegráficamente, ¿no? Yo creo que ya nadie sabe lo que es el telégrafo, ¿no? Pero lo más resumidamente posible, en plan de tips para no aburrir a nuestra, cada vez mayor audiencia, ¿no? YouTubevidentes, ya no sé cómo llamarán Bueno, el caso es que el momento de más auge del comunismo mundial como esperanza democrática de liberación y de felicidad de los trabajadores del mundo y de los pueblos oprimidos es gracias a la victoria del Ejército Rojo sobre el régimen criminal nazi y todos los regímenes criminales que eran aliados del primero, del anteriormente dicho, que por cierto eran la gran mayoría de los regímenes europeos, ¿no? Y España siguió siendo un régimen criminal fascista hasta el año 75, hasta la Constitución. Bueno, España nunca se desfascistizó ni se desnazificó, pero eso es otro tema. Ya lo trataremos algún día cuando queramos que nos metan en alguna cárcel o así, o nos abran algún sumario. El caso es que hasta el año 45 se ha producido en los
3, 4 años anteriores, una alianza antifascista sincera y fuerte entre los Estados Unidos y Gran Bretaña para que la Unión Soviética pudiese, por un lado, concentrar en el frente del este el mayor número posible de divisiones nazis y poderlas derrotar. También los británicos apoyaron al Ejército de Liberación Partisano Yugoslavo, dirigido por los comunistas yugoslavos, que también pudieron golpear muy duramente a bastantes divisiones nazis. Es decir, hay una alianza entre los capitalistas de tipo antifascista, en ese momento, con posición antifascista, y la Unión Soviética, que luchaba sola con un heroísmo inaudito y con un esfuerzo gigantesco, ¿no? Bueno, a Europa la libera hasta Berlín el Ejército Rojo. El Ejército Rojo llega a Trieste, libera Viena, por ejemplo, entra en Belgrado ayudando a la insurrección y a la lucha liberadora del Ejército de Liberación Popular de Yugoslavia. Ya se había fundado en la ciudad de Zagreb, creo que se llama, no pronuncio muy bien el serbo-croata, se había fundado la República Socialista, creo que se llamaba entonces Popular de Yugoslavia. Los comunistas albaneses también han liberado Albania. Grecia, el ejército antifascista del Partido Comunista griego también ha golpeado a los alemanes. Y luego se han levantado los comunistas y los antifascistas en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Hungría, en Rumanía, donde había regímenes altamente reaccionarios, ¿no? Los comunistas polacos también se han unido a los soviéticos y se crea una situación en la que el dominio mundial del capital está en grave peligro. E inmediatamente los imperialistas británicos, franceses y norteamericanos, sobre todo los norteamericanos, que son los que salen liderando el campo imperialista, deciden que inmediatamente hay que atacar y destruir el emergente campo socialista. Hay que destruir a los partidos comunistas, que tienen una fuerza enorme en los países democrático-burgueses, en Francia y en Italia sobre todo. En la época de la liberación en Francia se producen grandes avances democráticos, como la nacionalización de las compañías eléctricas y de gas, lo que ahora ha vuelto a hacer Macron, que se atrevió a acabar con esa conquista del pueblo francés bajo presión de los comunistas y bajo influencia benéfica del campo socialista, que emergía tanto que, aunque la Internacional Comunista es disuelta, yo nunca lo he visto claro, en relevo salió el Cominform, la oficina de coordinación de los partidos comunistas que habían tomado el poder en las repúblicas de democracia popular, más el Partido Comunista de la Unión Soviética, que ejercía indiscutible y legítimamente el liderazgo de las fuerzas del bien de la humanidad, y los dos grandes partidos comunistas de Italia y de Francia, ¿no? Esa situación, como digo, alarma a los imperialistas y dicen, liderados por este gran criminal colonial que se llamó Winston Churchill, que había que atacar al comunismo. Y había que atacarlo no con flores, ni con libritos, ni con facultades de ciencia política, con bombas nucleares, como era el plan de uno de los fundadores de la CIA. Hasta entonces el Servicio Secreto Exterior norteamericano no se llamaba CIA, se llamaba OSCE o alguna vaina de esas, pero el gran fascista y trotskista James Burhan, cuyas basuras pudimos obligadamente estudiar en la muy democrática Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de nuestra amada alma mater de Leioa, James Burhan, fundador de la CIA, escribió que había que lanzar bombas atómicas sobre todas las ciudades soviéticas. Afortunadamente la Unión Soviética pudo disponer rápidamente
de la bomba atómica para disuadir el plan imperialista, fascista y del trotskista Burhan de atacar con bombas atómicas a la Unión Soviética, ¿no? Y a partir de ahí, simplemente, la Unión Soviética busca una solución pacífica para todos los problemas, busca incluso que se asegure la independencia de Europa frente a los imperialistas norteamericanos, plantean la creación de una Alemania independiente pero desnazificada, no sé si os suena eso, y sin armas, pero los imperialistas no quisieron una Alemania neutral y prefirieron repartirse en 3 zonas de influencia, con lo cual la Unión Soviética estableció el primer Estado alemán de obreros y campesinos, dirigido por muchos comunistas que habían hecho sus armas en la Guerra de España, en las gloriosas brigadas internacionales. Entonces, simplemente eso permitió contener a las fuerzas imperialistas, asegurar la paz en Europa, iniciar un proceso de construcción de las democracias populares que eran una variante de las dictaduras proletarias sobre la base de frentes nacionales y de frentes populares que terminaron por ganar las elecciones, como por ejemplo en Checoslovaquia, el Frente Nacional con predominio del Partido Comunista de Klement Gottwald ganó las elecciones y se proclamó la República Socialista de Checoslovaquia, ¿no? Y etcétera, para el resto de las repúblicas populares que con el tiempo crearon el Pacto de Varsovia frente a la amenaza agresiva de los imperialistas dirigidos por los gringos, que además habían recuperado para la ofensiva anticomunista a los servicios de inteligencia de la Gestapo y del ejército alemán. Por ejemplo, el general Gehlen, o Gehlen, no sé cómo coño se pronunciará esto en alemán, que era el jefe de la inteligencia del ejército alemán, inmediatamente se puso a colaborar en las tierras de ocupación nazis de Europa del Este, ¿no? La que conocía todas las redes de los partisanos, de los antifascistas, se puso a colaborar con los servicios occidentales para seguir la lucha nazi contra la democracia popular, los antifascistas, los comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ahí comienza la cosa. Entonces, ¿tú crees que la Guerra Fría acabó alguna vez o...? No, la Guerra Fría no se convirtió en una agresión contra la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, como digo, dispuso de la capacidad de disuasión del arma nuclear. Entonces lo que hubo es golpes armados y violentos, que ahora se llama, ahora parece que estamos inventando cosas nuevas, la guerra de cuarta generación, y la gente se llena, mis camaradas latinoamericanos se llenan la boca con este gran descubrimiento. No, 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 eso es lo que hubo en muchísimos escenarios de los 5 continentes, ¿no? Guerras muy violentas con la intermediación para los imperialistas, por ejemplo, agentes fascistas. Por ejemplo, el levantamiento de Budapest, año 1956, fueron los restos del régimen nazi-fascista del almirante Horthy los que se levantaron contra el Partido Comunista en Budapest, año 1956, ¿no? La OTAN nace y lo que han pretendido los imperialistas es recuperar el terreno perdido, y lo que han pretendido después de conseguir golpear a las fuerzas de paz al destruir la Unión Soviética, después es destruir Rusia. Ahora están hablando de descolonizar Rusia. Es el mismo plan de expansión colonial para apoderarse de las riquezas inmensas que tiene en estos momentos la Federación Rusa. Ya no es una guerra anticomunista, pero es una guerra colonial, por la que se dieron el golpe de Estado con los nazis o los hijos nietos de los nazis ucranianos, que por cierto fueron de los más pérfidos y atroces criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial. No fueron alemanes, fueron los tiernos banderistas a los que la tierna vicepresidenta del gobierno español, una tal Yolanda, aplaude mandar armas de guerra, ¿no? Para que se defiendan de paso, ¿no? O sea que sigue manifestándose de todas las maneras la única naturaleza que tiene el sistema imperialista, no el globalismo. Eso se lo dejamos a la ideología burguesa de extrema derecha.
el imperialismo como fase concreta del capitalismo en el que estamos todavía. La fase más reaccionaria, la más violenta, la agresión colonial y el fascismo. Utilizar a nazis de las SS, a banderistas, luego en Siria a tipejos de Al-Qaeda y del Estado Islámico es la nueva prueba y demostración para quien le hiciese falta de que estamos ante la descripción genial y previsora hecha por Lenin del mundo en el que nos toca vivir y sufrir. Para mí, antes de pasar a la siguiente pregunta, para mí la clave es la OTAN. Quiero decir, el Tratado Atlántico Norte se creó, vamos, en plena guerra, bueno, para la Guerra Fría, para combatir el comunismo, y si hoy en día sigue vigente es por algo, ya no para combatir el comunismo, como bien ha dicho Egido, sino para, bueno, mantener esta hegemonía que dentro de la OTAN tiene, pues, Estados Unidos y tal, y mantener esta hegemonía mundial. Entonces, para mí es fácil la pregunta. ¿Ha seguido la Guerra Fría? Si ha seguido la OTAN, por algo será, ¿no? Algo tiene que haber ahí detrás. Entonces, bueno, para pasar ya a la siguiente pregunta, o no sé si tenéis algo que decir. Mira, yo diría una cosita rápida. Ah, bueno, vale. La OTAN no es más que el designio político militar y sobre todo militar terrorista de los Estados Unidos para una zona del mundo. Para otras zonas del mundo, los imperialistas han tenido otras soluciones creativas, ¿no? Por ejemplo, América Latina no ha existido la OTAN, pero ha existido un tratado de colaboración militar y ha existido la Escuela de las Américas en Panamá, con la que se han entrenado los golpistas que durante 50 años estuvieron ensangrentando el suelo latinoamericano con numerosos golpes de Estado de tipo fascista. Bueno, en Taiwán y en el extremo oriente asiático no ha sido una zona de intervención de la OTAN, pero en Taiwán, fíjate, ahora se habla de Taiwán, ¿no? Bueno, en la capital de Taiwán estaba la sede de una organización terrorista y criminal dirigida por un ucraniano nazi, se llamaba Strelchko, en la China que se llamaba nacionalista, ¿no? Para crear una red mundial de terrorismo. También la OTAN tenía su propia red mundial de terrorismo que se llamaba Gladio, pero junto a Gladio estaba la Liga Anticomunista Mundial. Pero en África formalmente no estaba la OTAN, pero que estaba el Grupo Safari. ¿Qué es el Grupo Safari? Es el grupo formado por el Marruecos de Hassan II, la Etiopía de Haile Selassie, el Irán del Shah Reza Pahlavi, que se dedicó a dar varios golpes de Estado e intervenciones contrarrevolucionarias. Por ejemplo, contra la revolución en Omán. Es decir, el imperialismo ha ido construyendo diversos instrumentos de agresión militar. Ha tenido importancia la OTAN, pero ha habido intervenciones que los norteamericanos han hecho sin la OTAN. Por ejemplo, Irak. En Irak reclutaron a los bandidos polacos. Creo que Polonia, no sé si estaba o no en la OTAN, pero ahí estaban Aznar, estaban los británicos, estaban los gringos y formalmente la OTAN no estuvo. ¿Dónde estuvo formalmente la OTAN? Asesinando la revolución libia y a sus líderes, destruyendo lo que quedaba de socialismo autogestionario en Yugoslavia y en Afganistán. También mostrando que la OTAN no tenía límites europeos ni noratlánticos. Pero el imperialismo tiene diversas estructuras, como digo, ¿no? Y ellos son flexibles, ¿no? Flexibles para ir resolviendo problemas. En un momento el proxeneta de Trump decía que no le interesaba la OTAN. No importa nada las divergencias de segundo tamaño que tengan estos tipos, ¿no? Ahora han tocado el pito y han dicho, oye, frente a los rusos que están en ataque, hay que poner a todos firmes. Y qué mejor que Madrid, que no es el Madrid del 2 de mayo, es el Madrid del 18 de julio, que por cierto también lo derrotamos nosotros en el cuartel de la montaña, pero también es otra historia, ¿no? No me quiero enredar. En la cumbre de la OTAN ya entraremos luego, sí. Eso, me callo. Sí. Oyer, ¿tú qué querías decir? Sí, me gustaría apuntar una cosa muy interesante que me ha venido a la cabeza a la vez que estaba hablando Egido, que era que, claro, o sea, siempre se ha vendido, ¿no? Que la OTAN, ¿no? Que ha sido la principal vanguardia de la paz, ¿no? Que lleva a la civilización y va a salvar, a los distintos países del comunismo, a llevar democracia, ¿no?
Claro, y eso lo han propugnado desde el principio, o sea, desde el origen de la propia OTAN. Ellos, aunque no se lo ha creído nadie, ellos mismos lo han lanzado esa tesis, claro. Pues para mí, por ejemplo, creo que hay que destacar un hecho que pasó en 1954, que esto muy poca gente sabe, pero tenemos que decirlo, porque creo que es una jugada bastante, políticamente hablando, una jugada maestra de la Unión Soviética en este sentido, porque en 1954, bueno, la Unión Soviética se plantea y dice, bueno, ¿estáis realmente que queréis crear una organización militar para que no se vuelva a ocurrir una otra guerra mundial y preservar la paz en el mundo? De acuerdo, pedimos el ingreso en la OTAN. Claro, ahí descolocó a todos, la Unión Soviética pidiendo entrar en la OTAN. Claro, lógicamente rechazaron el ingreso de la Unión Soviética en la OTAN, y eso ahí se ve realmente de que esa organización no estaba destinada a preservar la paz, porque si no tendría las puertas abiertas efectivamente a todo el mundo que quisiera preservar la paz. Y la Unión Soviética decía, si nosotros somos queremos ser los mayores garantes de la paz en el mundo, si queremos realmente que las colonias se liberen, que los pueblos puedan regir su propio destino en paz, si somos los que no queremos otra guerra, o sea, no queremos, bastante hemos sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ahí la OTAN se ve claramente su carácter imperialista, su carácter de llevar a cabo una ofensiva imperialista y anticomunista al rechazar a la Unión Soviética. Y pensar un poco, o sea, fijaros si realmente la Unión Soviética hubiera entrado en la OTAN, ¿qué hubiera ocurrido? Pues seguramente muchas de las guerras se hubieran evitado. Tal vez el contexto global, yo no digo que hubiera sido, no sé, idílico, pero hubiera sido mejor seguramente. Y no sé, o sea, muchas de las cosas que hubiera pasado a la Unión Soviética tal vez no hubieran pasado si la Unión Soviética hubiera estado en la OTAN. Pero lo que quiero subrayar es realmente la hipocresía de la propia OTAN, ¿no? Rechazando la entrada de la Unión Soviética en aquellos años, ¿no? Y luego otras cosas muy interesantes que ha mencionado Ejido, que es efectivamente, o sea, la OTAN no necesita de la propia OTAN para mantener el imperialismo en el mundo. Efectivamente, tiene otros mecanismos, otros brazos, tentáculos, ¿no? Porque el imperialismo es como un pulpo que tiene miles de tentáculos, digámoslo así. Uno de ellos es la OTAN, pero tiene más. Entonces, efectivamente, los distintos organismos que ha mencionado son totalmente ciertos, y eso se utiliza para preservación del imperialismo en el mundo. Caída la Unión Soviética, bueno, no hay que como la lucha contra el comunismo, como que la gente no se lo cree, ¿no? Entonces, bueno, la lucha contra el terrorismo, a llevar la democracia a otros países, ¿no? Y, pues bueno, pues se utilicen los mismos mecanismos que utilizaron en su día contra el bloque del Este o contra la Unión Soviética, pues contra los países que actualmente no están sometidos al imperialismo, ¿no? Y así llevamos muchísimos años. Efectivamente, también de Operación Gladio, recomiendo a la gente que lea un libro muy bueno de Daniel Gessner, si no me equivoco, que es Los ejércitos secretos de la OTAN. Lo tenéis gratis. Creo que el anterior vídeo que subí sobre la OTAN os adjunté la descripción del vídeo, el enlace para que lo leáis gratis. Muy bueno, y se ve ahí se ve todo lo que hizo la Gladio en Europa y en otros países, pero sobre todo en Europa, ¿no? En España, en Italia, bueno, os recomiendo que leáis el libro. Y bueno, ya que habéis comentado un par de organizaciones que también no utilizan, digamos, el imperialismo como brazo armado, que no es solo la OTAN, ¿qué países creéis que forman parte en esta guerra fría que se está dando hoy en día? Y bueno, luego ya más adelante iremos un poco a concretar sobre estos distintos bloques. Entonces, bueno, pues José Antonio, ahora empieza tú. ¿Qué países o qué bloques ves que estén en pugna hoy en día? No, ahora estamos viviendo julio del 2022, una guerra que no tiene nada de fría, es una guerra muy sangrienta, con muchos miles de muertos, con un armamento ultramoderno de última generación que está devastando la infraestructura de Ucrania, que por cierto era la segunda República Socialista Soviética y probablemente la más próspera y la más desarrollada de todas ellas, ¿no? Con la mayor combinación de elementos productivos y el mejor nivel de desarrollo. Todo eso destruido en 30 años y ahora escenario de una guerra tremenda, ¿no? Ahí los Estados Unidos dirigen, sobre todo con los británicos, una posición muy ofensiva contra Rusia,
Por supuesto, los italianos, franceses y alemanes son aliados, han hecho algún movimiento para favorecer una solución negociada que deje en pie el régimen banderista. Banderista no es que lleva banderitas. Stefan Bandera es el principal asesino, uno de los mayores asesinos nazis de la Segunda Guerra Mundial. Ejecutado por el KGB en Múnich, donde estaba protegido por la CIA norteamericana, especializado en asesinar a miles y miles de niños de las etnias de Polonia, judíos no es una etnia, ¿no? Pero bueno, es una cultura muy importante en Ucrania y de otros pueblos, ¿no? Bueno, pues, como digo, los Estados Unidos quieren mantener ese régimen, y hay diferencias, como las hay diferencias con Turquía, que forman también parte de la OTAN, y está jugando el sultán a dos bandas, ¿no? Están con una posición muy lacaya, muy agresiva, los gobiernos fascistas de las 3 repúblicas bálticas exsocialistas, de Polonia, de Bulgaria, de Rumanía, donde están prohibidos los partidos comunistas, los derechos sindicales, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre estamos al borde de una provocación que escale el conflicto nuclear. Ahora, el régimen lacayo lituano ha prohibido el paso de comunicación terrestre y ferroviaria con el enclave ruso de Kaliningrado. Y Rusia ha repetido varias veces que eso es casus belli, es motivo de guerra. Ya la Lituania fascista forma parte de la OTAN, y la OTAN está esperando cualquier cosa para entrar en combate, solo que Rusia también está altamente preparada. La Rusia actual lleva entre 15 y 20 años preparándose para esto, ¿no? Y ha demostrado en varios lugares que en Siria, por ejemplo, en Georgia, por ejemplo, en el año 2008, y ahora ha demostrado que tiene bastante capacidad para derrotar en enfrentamientos convencionales a las tropas, a las fuerzas de la OTAN, ¿no? Siempre hay una amenaza de enfrentamiento nuclear. Rusia, por un lado, está apoyada por los países del Tratado de la Seguridad Colectiva, donde hay varias repúblicas exsoviéticas, está el órgano de cooperación de Shanghái, y China está claro que considera que la defensa de China pasa por Ucrania, ¿no? Así como la defensa de la paz y del campo socialista pasaba por el muro de la defensa antifascista de Berlín, ahora el muro de la defensa de China, la muralla de China pasa por defender Ucrania del banderismo otanizado y por defender a Rusia, ¿no? Han sellado el destino las dos grandes potencias emergentes, no hay la menor duda. Las dos grandes potencias antiimperialistas, una capitalista y la otra socialista. Y Oyer, ¿tú cuáles ves como bloques así en esta Guerra Fría o esta guerra? Sí, o sea, yo te puedo dar dos respuestas, ¿no? Una bien sencilla, que sería OTAN, BRICS, ¿vale? Bueno, por si alguno no conoce qué es los BRICS, me imagino que sí, pero bueno, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿vale? Y bueno, la OTAN, todos conocemos, ¿no? Esa es la respuesta sencilla. Ahora voy a un poco desarrollarlo. A ver, yo creo que también hay que entender las contradicciones que pueden existir, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, habla de contradicciones interimperialistas, y creo que, en mi opinión, ya sé que mucha gente no está de acuerdo con esto, Egido yo creo que sí va a estar de acuerdo conmigo, es que la contradicción interimperialista sí que existe, pero es que no es la contradicción interimperialista entre la OTAN y los BRICS. Ahí no está la contradicción interimperialista. La contradicción interimperialista, en todo caso, que ahora, bueno, objetivamente, con la guerra de Ucrania se ha minimizado, es entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿De acuerdo? Son dos potencias imperialistas. La Unión Europea, sí, no es un país, pero bueno, es un bloque económico que al fin y al cabo van todos a una sola voz, y Estados Unidos. Y ahí se veía antes de la propia guerra como incluso, es más, ellos lo han afirmado, ¿no? De que decían que
que la OTAN estaba incluso muerta y Putin nos ha unido. Ellos mismos lo han dicho una y otra vez. O sea, ahí sé que dejaba bastante claro de que estaban bastante separados ahí. Es más, incluso antes de, creo que fue sobre la pandemia, incluso antes, ya Macron ya empezó, que ese ejército europeo, no sé qué, tal. O sea, ya se veía que Estados Unidos y la Unión Europea, o sea, tienen muchas contradicciones entre sí y no son antagónicas actualmente, pero sí son contradicciones que un día, si los del mundo que están a favor del mundo multipolar, saben utilizar bien esas contradicciones, pueden hacerlas que esas contradicciones entre ellos nos choquen, ¿no? Como bien utilizó, por ejemplo, Stalin en la Segunda Guerra Mundial, con las contradicciones que existían entre los países fascistas, nazifascistas y los países democrático-burgueses, ¿no? Que puedan ser, pues, Reino Unido, Francia, etc., ¿no? Bueno, entonces, claro, ahí sí existe una contradicción entre ellos y eso hay que saber aprovecharlo para que se golpeen entre ellos. O sea, si nos fijamos, casi todas las dos guerras mundiales que han existido son a causa de luchas entre propios imperialistas. Y esto tiene una simple razón, porque Stalin ya lo decía, que las luchas entre los propios capitalistas son menos lesivas que la lucha del capitalismo contra el socialismo. ¿Por qué? Porque, bueno, la lucha entre propios capitalistas simplemente es a ver quién se pone uno encima del otro, pero es que la lucha del capitalismo contra el socialismo es una lucha a muerte de un sistema contra el otro. Entonces, claro, ahí Stalin ya lo decía, es que el socialismo puede ganar. Entonces ahí el capitalismo no se puede permitir hacerse un harakiri él mismo, o sea, no. Entonces, claro, eso hay que explotarlo. O sea, esa contradicción que puede existir entre ellos hay que explotarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, y entre los BRICS, pues efectivamente no es lo mismo Brasil que Rusia, que India, que China o que Sudáfrica, ¿no? Eso es totalmente claro, ¿no? O sea, ni siquiera Rusia y China son lo mismo, bien claro ha dejado Ejido, ¿no? Pero es verdad que una cosa que une a estos países es que han dicho, bueno, hasta aquí se ha acabado el mundo unipolar, hasta aquí se ha acabado el mundo gobernado al final por los Estados Unidos, se ha acabado. La hegemonía se ha acabado. Y Estados Unidos, a mí me recuerda como, no sé, como un pez que lo sacas del agua, que está así. A mí me recuerda lo mismo. Ha intentado avivar todos los conflictos que ha podido avivar. Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Ucrania, o sea, todos, ha intentado avivar, todos, no sé, como un niño pequeño, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí. Afganistán, o sea, todos. Ha tocado todos en los últimos años. Todos. Y eso a mí me deja entrever, me recuerda también al Imperio Romano en los últimos años. O sea, que se está cayendo, se está desmoronando y es el tiempo, se va a abrir otro periodo que es el periodo del mundo multipolar. ¿Eso es malo? No, no es malo. No estamos hablando de un mundo socialista, no, claro que no. Estamos hablando de un mundo multipolar, donde los pueblos que actualmente no están, los pueblos o países o estados, como queréis llamarlo mejor, que no están sometidos al imperialismo actualmente, van a poder desarrollarse mejor. Y países pues, como puede ser un Palestina o un Sáhara, van a tener otra oportunidad. Realmente, si ese mundo multipolar puede conseguirse. Y eso es todo mejor para nosotros, porque a nosotros, por mucho que la gente pueda tener animadversión hacia Putin o Rusia, Rusia no va a venir a atacarnos a nosotros, ni va a venir a vulnerarnos a nosotros. En cambio, Estados Unidos sí lo hace. Sí hemos visto la cumbre de la OTAN, que no vamos a entrar, pero lo que van a hacer con Rota, por ejemplo. Y eso no es Putin, eso es Estados Unidos. Entonces, claro, esto es un poco lo que está en pugna, ¿no? Actualmente en esta nueva Guerra Fría o la Guerra Fría versión 2.0, ¿no? Estos son los dos bloques y lo que hay, y luego hay que entender también que, pues eso, que no son bloques homogéneos, o sea, tienen también sus contradicciones entre sí también. Pero bueno, poco eso, ¿no? Para que la gente sepa y se pueda un poco tener un guía, ¿no? Geopolítica. José Antonio, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres decir algo o pasamos a la siguiente? No, yo diría que no existe un campo... vamos a ver. El BRICS es un espacio bastante por construir que ha sufrido dos crisis muy importantes. Una ha sido la pandemia, que lo ha paralizado, y previamente la B del BRICS fue neutralizada cuando hubo un golpe de Estado
interno, el famoso lawfare, es decir, un invento para meter en la cárcel a Lula y sacar a la presidenta Dilma Rousseff y poner primero a la burguesía aliada con Lula, pero luego a un sector muy reaccionario apoyado por la burguesía paulista y los militares, ¿no? Con un capitán evangélico loco, evangelista, protestante radical, que neutralizó lo que estaba haciendo Lula, ¿no? Que era dinamizar ese bloque, que es un bloque exclusivamente económico. Ahora bien, aliados a Rusia y a China no están solamente el BRICS, está la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene un perfil más multilateral, es decir, cooperación de fronteras, seguridad, etc. Y ahí está China, ahí está Irán, ahí están las repúblicas de Asia Central, ahí está Rusia, ¿no? ¿Qué pasa con la India? India es un gran país débil, complejo y bastante reaccionario. Encima con bastantes problemas con China en su frontera del norte, ¿no? Es decir, la India es el fruto del trabajo inteligentemente destructivo de la inteligencia británica, de su graciosa majestad, que estuvo favoreciendo una estructura social en base a castas que hace de India un gigante con pies de barro. Lo mismo que Brasil es un gigante con pies de barro, ¿no? Pero hay que apoyar un cambio del mundo en torno a dos gigantes que son enanos, es un problema, ¿no? No tiene eso que ver con la firmeza de la dictadura democrática del pueblo, que es la República Popular China, así se llama constitucionalmente, con un partido comunista sólido y cohesionado y con un pueblo bien organizado y con un ejército brazo armado del partido dispuesto al combate en todo momento, ni tampoco la Rusia de dirección nacionalista burguesa que lleva 20 años reconstruyendo el ejército que fue destruido por la mafia criminal infiltrada por la CIA, que antes había sido otro brazo de la Revolución Mundial, que era el ejército soviético. Eso fue aniquilado en los 90 y hay un proceso de reconstrucción y hay una voluntad del pueblo ruso de no volver a pasar las desgracias de los 90 culpa de los gringos y de la CIA. Eso hace de Rusia y China dos países sólidos y se están construyendo alianzas al margen de una declinante hegemonía occidental. Por ejemplo, la ASEAN. Son los países del extremo oriente asiático nacidos contra China, contra Laos, contra Vietnam y contra Camboya. Pero por esa decadencia se ha convertido en un eje fuera de la influencia imperialista y japonesa, que están ahí metidos a las órdenes siempre de los gringos, ¿no? Es decir, hay realmente un mundo complejo con una línea de fuego ahora que es Rusia-Ucrania, ¿no? Rusia-OTAN en realidad. Y Ucrania le toca, porque hubo el golpe del 2014, poner el sufrimiento añadido de este conflicto, ¿no? Bueno, ya que hemos empezado un poco a analizar los BRICS y tal, Oyer, no sé tú cómo analizarías los BRICS, porque a mí sí que se me hace complicado al final, como bien ha dicho José Antonio, ¿no? Analizarlo como un bloque político, económico, como un unificado, digamos, ¿no? Ya que, bueno, tiene un Brasil que hoy en día pues, está con Bolsonaro, la China de Xi Jinping y la Rusia de Putin, por ejemplo. Entonces, no sé, Oyer, ¿tú cómo lo ves? Sí, o sea, es importante lo que ha dicho Ejido porque sí, o sea, BRICS al fin y al cabo es un acuerdo de cooperación económica, ¿no? Pero luego es importante, bueno, primero en materia económica, ¿no? Porque en términos económicos son muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque dejan entrever de que otro modelo es posible, y no estoy hablando de un modelo socialista ni demás, sino que un modelo que no esté a las órdenes de Estados Unidos, del dólar y demás, ¿no? Y eso el BRICS lo demuestra, pero efectivamente luego está lo que puede llegar a salir, salir o orbitar, o como queréis llamarlo, de estos países, ¿no? Que tienen otros acuerdos, ya pues pueden ser militares, políticos, etc., de fronteras incluso, ¿no? Como bien ha mencionado antes Ejido. Entonces, claro, en un libro, si no recuerdo mal, era el de Julio Ríos, mencionaba muy bien de que el BRICS es
el resultado objetivo de los países que son emergentes objetivamente hablando, como pueden ser Brasil o India, que sí, son gigantes con pies de barro, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero potencialmente son países que tienen un potencial increíble en cuanto a materia económica, incluso política, ¿de acuerdo? Pero, y estamos viendo en el otro lado que los países occidentales cada vez van perdiendo peso. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en geopolítica, el auge de estos países no se ve acompañado con mayor maniobrabilidad política, en política exterior me estoy hablando, no se ve acompañado. O sea, estos países van creciendo, son países en vías de desarrollo, países que en unos años, si no les cortan, si no les ponen techo, ¿no? Pueden ir muy lejos. En cambio, eso no se ve recompensado con mayor maniobrabilidad en política exterior. Entonces, claro, estos países, ¿qué han hecho? Pues bueno, han dicho, nosotros lo que vamos a hacer es unir nuestros propios intereses y poder crear un orden alternativo, realmente. Y porque el orden anglosajón, angloamericano, francés e imperialista en general, se va a caer por su propio peso. Se va a caer por su propio peso, porque estamos viendo, en Europa ya lo hemos visto, todo el avance que está haciendo hacia el este, el pivot to Asia y demás. O sea, si el imperialismo no puede, ya lo decía bien Lenin, no puede mantenerse si no es avanzando, conquistando nuevos mercados, nuevos territorios. No puede si no sostener el imperialismo. Y esa contradicción interna que tiene el imperialismo les impide realmente seguir con el mundo actual que está. Entonces, ¿cuál es la alternativa a eso? Actualmente, los BRICS. Y esto es pura geopolítica. O sea, no estoy hablando ni siquiera de comunismo ni marxismo-leninismo. Estoy hablando de geopolítica pura y dura. Y esto, cualquier persona que le guste la política o sepa de geopolítica y demás, lo sabe. Que el futuro, objetivamente, son estos países y no tanto Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, y bueno, pasando un poco al otro bando, ¿qué análisis haríais de la OTAN y por qué veis, pues ya que lo hemos comentado antes, tan importante la cumbre que se hizo de la OTAN en Madrid? Pues por ejemplo, Oyer, ya que has acabado, empieza ahora a hablar sobre esto. ¿Sobre la OTAN y la cumbre? Sí, sí. Vale. A ver, creo que la OTAN, ya hemos hablado bastante sobre la OTAN, pero, o sea, la OTAN, no sé, yo siempre decía, yo cuando, por ejemplo, empezó la guerra en Ucrania y demás, ¿no? Y la gente decía, no a la guerra y demás. Un no a la guerra acompañado si fuera la OTAN o desaparecer la OTAN es un sinsentido. Porque precisamente no se puede entender la guerra ucraniana sin la OTAN. ¿De acuerdo? O sea, eso no se puede entender. O sea, no se puede vender como que, no sé, que Putin un día se levantó con pie izquierdo y dijo, bueno, voy a empezar una guerra en Ucrania mañana. No, eso no es así. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no se puede entender la guerra ucraniana sin la OTAN. Y muchas de las guerras que han habido anteriormente, si bien no ha participado la OTAN con su propio ejército, ha sido impulsado por la propia OTAN o por los países más importantes de la propia OTAN. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la OTAN es el mayor peligro actualmente para todo el mundo. O sea, es la antítesis de lo que dicen ser. O sea, no son los salvadores de la gente, no llevan la democracia en ningún país, justamente lo contrario. O sea, por donde pasan dejan ver los países. Antes, Ejido ha hablado de Libia. Libia creo que es un ejemplo clarísimo. Clarísimo. Libia, uno de los países más prósperos de África, con Gaddafi y demás. Ahora, ¿qué es Libia? O sea, está sumida, o sea, ahí estamos viendo que la mayoría de los, bueno, ahora ya no tanto, igual pasan también por Marruecos, pero los migrantes y demás como le estimaban directamente, ¿no? Con los esclavistas y demás para pasarles hacia Italia y todo esto. En Libia actualmente pasa eso, o sea, eso con Gaddafi no pasaba. Pues claro, los Balcanes. También hemos hablado antes un poco, ¿no? Los Balcanes, que aunque uno pueda hacer las críticas pertinentes a Yugoslavia, de acuerdo, pero lo que está claro es que los Balcanes nunca han estado tan unidos como estuvo con Yugoslavia y el nivel que podía llegar a tener el pueblo yugoslavo, ¿no? Y ahora ya vemos cómo están desperdigados, las hostias que tienen entre ellos también, y claro,
Y todo eso también a raíz de los bombardeos pacíficos, ¿no? Nótese la ironía de la OTAN, ¿no? Entonces, claro, la OTAN es un peligro enorme, o sea, enorme. ¿Y por qué tiene una importancia bastante significativa la cumbre de la OTAN en Madrid? Bien, por varias cuestiones. Primero, este gobierno súper progresista y socialcomunista, como le llaman, ¿no? Se le ocurre la gran idea, ¿no?, de una de las cumbres más importantes de la historia. Bueno, vamos a celebrarlas en Madrid. O sea, muy bien. O sea, es una de las cumbres, pero más importantes de las últimas décadas, digámoslo así, o al menos desde que se desmanteló la Unión Soviética. Desde ahí, por lo menos, es la cumbre más importante. Y en este supergobierno progresista y tan con arcoíris y colores, bueno, pues lo decide celebrar en Madrid, ¿no? Y yo ya he hablado con algunos madrileños y demás, y que además la ciudad debería estar, porque va a ser una locura, ¿no? En aquellos días la ciudad, ¿no? Pero bueno, la Cumbre de Madrid ha introducido unos términos sumamente importantes. Primeramente, ha puesto dos amenazas. Dos países que amenazan todo el proyecto de la OTAN y demás, que son Rusia y China, los dos viejos amigos, ¿no?, de la OTAN. Entonces, claro, hay unas cláusulas que ahora tienen un nombre que ahora mismo no me acuerdo, pero antes esto no se estaba recogido, ahora sí. Es lo siguiente. Los ciberataques, ¿de acuerdo? Es decir, muchos acusaban a los hackers rusos y demás, y chinos incluso, pues distintos ciberataques que pueden recibir un país miembro de la OTAN se puede llegar a considerar como un casus belli. Y además se puede llegar a aplicar como la doctrina que tiene la OTAN, ¿no?, de que si tocan a uno, tocan a todos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Esto es sumamente importante porque ya estamos hablando en nuevos términos de guerra, ¿de acuerdo? En un término de ciberguerra. Es muy peligroso, ¿no? Luego también, por ejemplo, se ha introducido el tema de, no sé si la gente lo sabía, pero por ejemplo las Malvinas, Hawái o Ceuta y Melilla no entraban dentro de la zona protegida de la OTAN, ¿no? Bueno, pues ya se han hecho distintas negociaciones, no es que entre automáticamente, pero se ha quedado como una especie de limbo, ¿no? O sea, bueno, podría la OTAN actuar en Ceuta y Melilla si, por ejemplo, Marruecos le diera por invadir Ceuta y Melilla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son unas cláusulas bastante importantes que se han tratado en Madrid y por eso tiene suma importancia. Pero yo quiero recalcar lo de la ciberguerra y demás, porque hasta ahora eso la OTAN no lo había contemplado. Y ahora mismo, sí, yo qué sé, se decía, ¿no?, que ya me gustaría a mí saber si esto es cierto o no, pero se decía, ¿no?, de que las elecciones para que ganara Trump la habían hecho los hackers rusos y demás. Bueno, pues y eso se podía utilizar de pretexto, ¿no?, de casus belli, ¿no?, para ellos, para justificar una agresión. O sea, justificaciones para el imperialismo, para ser más imperialismo, ¿no? Y bueno, José Antonio, ¿tú cómo ves este bando que conforma la OTAN y bueno, sus diferentes entramados, como hemos hablado antes? Y bueno, eso, ¿cómo lo definirías y cómo viste la cumbre de la OTAN en Madrid? El imperialismo, que es uno solo, liderado por los Estados Unidos, está en evidente decadencia. Lo vimos el año pasado con la retirada cobarde de Afganistán, que era una plaza estratégica para amenazar a Rusia, para amenazar a China. No pudieron mantenerla y se escaparon, ¿no? Ahora tampoco son capaces de frenar a Rusia en su operación de desnazificación. Ahora lo que están es gestionando los intereses del complejo militar industrial, de los enormes fondos de administración de recursos financieros que están haciendo enormes fortunas con la facturación del complejo militar industrial, ¿no? Entregando armas a pequeños países que se están endeudando, y es el escenario más trágico, ¿no?, de la muerte de la gente por el triunfo de este sistema criminal que se concreta en su necesidad de la guerra para sobrevivir. La oligarquía que controla el complejo militar, que ya existe en España y que ya existe, por supuesto, a pequeña escala en Euskadi. El señor Aperribay, presidente de la Real, dirige el pequeño complejo militar industrial guipuzcoano, el vizcaíno,
armas que se venden a regímenes criminales como las monarquías del Golfo, ¿no? Y ahora armas que se entregan a bandas nazis que, por cierto, como son bandas mafiosas, las revenden a Rusia y como son cobardes están llenando el campo de batalla de las armas que van a terminar en manos del ejército ruso y de las milicias populares diversas, ¿no? Decadencia, miseria. Hoy se hablaba he visto fotos ahora del drogadicto, de hijo del señor Biden, al que le entregaron la gestión de una empresa privada de energía de Ucrania, la poderosa Ucrania socialista, convertida en campo de caza para drogadictos y mafiosos como el Hunter Biden ¿no? Que le he visto hace poco fumando crack y acusado de proxenetismo. La decadencia moral y repugnante también de la ideología woke que propala Soros y compañía, ¿no? Bueno, es un asco, una basura y un estercolero lo que representa la OTAN, la verdad. Una cosita, siento cortarte. Lo que has mencionado de Hunter Biden es curioso porque cuando hicieron el debate Trump y Biden, Trump acusó a Biden de que su hijo efectivamente se estaba lucrando. O sea, para que veáis toda la paradoja geopolítica que existe en el mundo tan complicado que vivimos hoy, ¿no? Sí, los Estados Unidos están ahora fraccionados por peleas mafiosas en la cúpula oligárquica, con un control de los grandes fondos financieros que están por encima del tradicional capital financiero. Eso es algo que Lenin no podía ni imaginar y tenemos nosotros que actualizar la teoría invencible de Lenin, invencible hasta que no entremos en un mundo que se rija por otras reglas, ¿no? Por eso esa obra es indispensable para quien quiera entender el mundo, sabiendo que el capitalismo, como ya dice el Manifiesto Comunista, revolucionariza continuamente las fuerzas productivas, hoy diríamos las fuerzas destructivas, las fuerzas mafiosas, narcotraficantes, criminales, con las que si la humanidad no lo frena, van a hacer desaparecer la vida en el planeta. Hay que destacar la indignación de los pueblos africanos, algo que no se habla en nuestro mundo eurocéntrico, y su solidaridad con Rusia y su negativa a toda sanción contra Rusia, porque están tan asqueados del colonialismo francés y occidental que ven a Rusia y a China como una alternativa frente a lo que sufren. Y luego en América Latina el reforzamiento de lo que se llama el proceso de integración. Por eso es muy importante que el pueblo brasileño expulse a este delincuente de Bolsonaro y con Lula se reemprenda la estructuración de UNASUR, que en la época de Chávez, de Fidel y de Lula significó los pueblos del Caribe y de Sudamérica, y con López Obrador se construya la CELAC para construir un muro de los pueblos frente a la expansión criminal de esta bestia herida que son los Estados Unidos de Norteamérica y su leal chambelán Canadá, dependiente de su graciosa majestad, en fin, epítomes del imperialismo decadente, ¿no? China siempre está advirtiendo que ellos van a recuperar la unidad nacional china, que para eso hicieron la Revolución Nacional Democrática el 1 de octubre de 1949. De manera que se pongan, como se pongan los imperialistas y los chancaichiquistas, Taiwán integrará la unidad nacional como la integra AOMEN, que es Macao, y Hong Kong. Se ponga como se ponga, los mafiosos que siguen estando en Hong Kong, a veces alterando el orden público y provocando al Ejército Popular de Liberación. Ahí lo tienen completamente perdido, ¿no? Ahora, el imperialismo es peligroso. Dieron un golpe de Estado a comienzos de año contra un presidente de Pakistán muy amado por el pueblo. Os voy a traer al barrio de Guía a un vendedor pakistaní de manzanas, al que yo le compro las manzanas, que confirma el prestigio entre el pueblo de Imre Khan, un presidente amado por el pueblo que ha sido derrocado por el servicio secreto, el ISI se llama, muy aliado de la CIA norteamericana, ¿no? O sea, que ellos tienen capacidad para
golpear a los pueblos, para dar golpes de Estado. Siguen estando las sanciones contra los países antiimperialistas, siguen haciendo sufrir a los pueblos. Al BRICS como un nuevo espacio económico hay una cola, es verdad que hay una cola de países deseando entrar. Yo le llegué a escuchar hace tiempo al sultán Erdogan que quieren entrar en bloques económicos que no se rijan por las leyes del imperialismo, es decir, que no estén sometidos al proceso de crisis continua, de crisis cíclica, que estudia, por cierto, Marx y Engels como eje fundamental del desbarajuste económico del imperialismo, del sistema imperialista, ¿no? Incluso la Turquía, que forma parte de la OTAN, ha dicho que quiere pertenecer a ese bloque económico. Ahora se habla de la Argentina, que tiene un presidente muy flojo, no deja de ser de los 3 mayores países latinoamericanos. Está México, está Brasil y está la Argentina, ¿no? Bueno, hay un mundo donde están de los 200 países, prácticamente 190 que forman las Naciones Unidas, solamente hay 20 países absolutamente arrodillados ante los imperialistas. Imaginaros dónde está el reino en el que vivimos como súbditos, ¿no? O sea que el mundo está pariendo un porvenir, como decía, como cantaba Silvio Rodríguez. Y sí, la verdad que creo que ya va siendo hora de pasar al siguiente bloque, que ya sería ya para ir un poco acabando, para hablar sobre los puntos estratégicos o los sucesos geopolíticos que son, digamos, de disputa de estos bloques de los que hemos hablado ahora mismo. Entonces, bueno, ¿cuáles creéis, y ahora que empiece José Antonio, que han sido estos puntos estratégicos que han derivado en la pugna de los bloques que hemos estado hablando hasta ahora? Mira, ateniéndonos a la coyuntura inmediata, hay un plan que está planteado claramente en los años 90 por Zbigniew Brzezinski, que es el principal estratega imperialista ligado sobre todo al Partido Demócrata, ¿no? El libro se llama El Gran Tablero Mundial. Dice: para dominar el mundo hay que dominar Eurasia, para dominar Eurasia hay que joder a Rusia, para joder a Rusia la plataforma es Ucrania. Lo dice negro sobre blanco, en un momento en que estos pistoleros del oeste parecían que habían matado al otro vaquero y ya ponían sus pistolas encima de la mesa con la botella de whisky y cantaban el la y el tralalá, lo cantaban todo. Ahora ya se cuidan un poco, como un diputado sionista que tenemos en Guipúzcoa, que ahora ya no expresa su amor incondicional a Israel. Los imperialistas sus amos hacen lo mismo, se cuidan, son más cuidadosos, hablan de el destino universal de la paz. En realidad lo que hay es un deseo de los monopolios para enriquecerse más que nunca, los monopolios energéticos, químicos, petroquímicos, petroleros, gasíferos, de las tecnologías, de la industria, de la farmaindustria, muy enriquecidos con el tema de las vacunas. No cuestiono las vacunas, lo que sí veo es que el pharma business se ha puesto de oro con esta apropiación privada de algo tan importante como es la salud de la humanidad, y ellos buscan saquear. Su única lógica es saquear a los pueblos del mundo. ¿Dónde ven el dorado para saquear? El dorado, ¿sabéis que eran los conquistadores españoles? Blas de Lezo, fíjate, ¿no? Tú que eres de allí. Hablaban de unas ciudades de oro que tenían los indígenas y ahí se iban. Ahora los indígenas les habían engañado, ¿no? Blas de Lezo es 2 siglos después, pero Lope de Aguirre, también uno de Oñate, Hernán Cortés, Pizarro, estos buscaban oro, el oro. Entonces, esa sed de acumulación criminal, que ya se explica ampliamente en el capítulo 24 del Capital, hoy se concreta en robar y saquear las inmensas reservas de materias primas prácticamente inagotables que están en la inmensa Federación Rusa, ¿no?
Nada más. Y luego las inmensas riquezas del resto de los países del mundo. Y ahí está la característica, una de las 5 características establecidas por Lenin para definir el imperialismo, es repartirse el mundo en zonas de influencia. Los imperialistas gringos le dejan a Francia le dejan a Francia África. Los imperialistas norteamericanos no quieren soltar América Latina, pero el pueblo latinoamericano está resistiendo heroicamente, y como Rusia es fuerte, van juntos con Francia, con los británicos, con los lacayos europeos, para tratar de poner de rodillas a Rusia. Y detrás está China, con la que ya han dicho en esta cumbre de Madrid que el verdadero enemigo estratégico mortal para su sistema imperialista se llama la República Popular de China. Ya dijo Pompeo, este nazi gordito que dirigía la CIA, que el Partido Comunista de China es una organización criminal. Fíjate, estos Al Capone, estos proxenetas, hablando del partido que ha sacado de la pobreza a centenares de millones de famélicos campesinos chinos, estos proxenetas esclavistas del Ku Klux Klan tienen el descaro de llamarle organización criminal. Ellos le llaman organización criminal a la humanidad entera, a las personas con dignidad, a las Naciones Unidas, a los benefactores de la humanidad, a los luchadores anticoloniales, a los heroicos luchadores antifascistas. Son para esta caterva enemigos y peligros y terroristas y no sé qué más, ¿no? Pero la historia avanza a favor de la paz, avanza un mundo multipolar, pero avanza la derrota del imperialismo. Y cuando se derrota el imperialismo, el mundo va a reemprender la ruta al socialismo. Y vamos a decir que hay una parada en este mundo multipolar donde no todo es oro lo que reluce, ¿eh? También hay sultanes, otomanos, príncipes feudales, pero mejor que un mundo asquerosamente dominado por una oligarquía financiera en Washington, en Silicon Valley y en el Wall Street, que ya no soporta más la humanidad. No la soportan ni un minuto más. Ahora la pueden soportar los pueblos estupidizados de Europa Occidental, pero también los pueblos se van a levantar. Fíjate lo que ha pasado en las elecciones en Francia, fíjate las movilizaciones de los campesinos en Holanda y lo que suponemos que va a venir en movilizaciones también por estas tierras más sureñas, ¿no? Para que los pueblos se van a poner de pie y se va a abrir el camino de una humanidad mejor, no cabe la menor duda. Sí, la verdad aquí me parece remarcable esto que has dicho sobre China, porque me ha parecido que en todo este tema de la guerra de Ucrania y tal, sí, se ha comentado algo, pero como que ha quedado atrás, ¿no? Esto de los comunistas chinos y tal, y me parece que ahora ya se está todo enfocando de verdad a donde les va a interesar, y me parece que va a dar mucho de lo que hablar después de esto. Y bueno, Oyer, ¿tú qué puntos estratégicos o qué sucesos geopolíticos ves como los que han hecho la pugna entre estos bloques que hemos hablado? Sí, primero quiero pararme un momento a decir que hay surgido, ¿no? Que ni siquiera que ya el imperialismo de Estados Unidos no lo aguantan, ¿no? El pueblo, los pueblos y demás que están sometidos a ellos, ¿no? Pero yo redoblo la apuesta, o sea, no lo aguanta ni su propio pueblo tampoco. O sea, estamos viendo Estados Unidos, o sea, está colapsando socialmente. Estamos viendo, o sea, no es normal, no es normal. Atentados por doquier, personas negras asesinadas, o sea, esto ya sé que no es nuevo, pero es que no cesa, o sea, no termina, y además teniendo, no sé si os acordáis, porque la gente parece que tiene amnesia, de las elecciones de Estados Unidos, cuando Biden se presentó, bueno, y Kamala Harris, ¿no? Se presentaron como los nuevos salvadores de todas las minorías, ¿no? De los negros, de los LGTBI, de todos, ¿no? De los latinos incluso, ¿no? Y luego ya estamos viendo, ¿no? Que todo sigue igual o incluso peor, ¿no? Los propios, la existencia de los aceleracionistas, que ya dedicaré un vídeo a los aceleracionistas, pero muy peligroso lo que propugna esta gente, ¿no? La aceleración de las condiciones objetivas mediante prácticas terroristas para poder colapsar el sistema, ¿no? Bueno, y no para crear un sistema socialista, no.
algo peor todavía, ¿no? Para ir directamente a la dictadura abierta y terrorista, ¿no? Del capital financiero, ¿no? Es decir, completamente lo que bien decía Georgi Dimitrov, ¿no? Entonces, bueno, dejando esto a un lado, yo quiero mencionar unos puntos muy concretos, ¿no? Y detenerme un momento en ellos, ¿no? Ucrania, clarísimo, ¿no? O sea, es un punto en el que se ha visto ahí clarísimo, en el que se está la OTAN, la ha utilizado como ha dicho Egido, ¿no? Como su trampolín, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Para acercar a Rusia y demás. Por el otro lado, Taiwán. Taiwán es otro de los puntos. Lógicamente, bueno, ya lo dijeron los chinos hace, creo que fue en el 100 aniversario del Partido Comunista, creo que lo dijeron, ¿no? Bien clarito, o sea, Taiwán, los buenas o a las malas, volverá a la República Popular de China. O sea, a los buenas o a las malas, pero esperemos que sea las buenas, ¿no? Pero bueno, que ellos lo tienen bien claro, ¿no? De que Taiwán acabará siendo integrada dentro de China. O sea, para que se le quede alguna duda a la gente, Taiwán no existe, Taiwán es China, ¿vale? Después, Yemen, otra de las guerras olvidadas. Yemen también, que se habla muchísimo de Ucrania y demás, que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Las primeras semanas de Ucrania, no, Ucrania, guerra en Ucrania, y en Yemen murieron 10.000 personas en un día. Y así, bueno, como no son blancos y rubios y demás, pues no interesa, ¿no? Siria e Israel. También no se puede olvidar ahí también, ¿no? Porque efectivamente vamos viendo, por ejemplo, si uno tuviera un mapa adelante, ¿no? Ucrania, Rusia encima, Taiwán, China, ¿no? Israel es como el perrito faldero que tiene Estados Unidos ahí en la zona, en Oriente, ¿no? En Oriente Próximo, ¿no? Y de ahí están Siria, está Irán, cerquita está Rusia, bueno, nos vemos ahí, ¿no? Y la guerra de Siria e Israel hay que recordar que no acabó nunca, o sea, es una guerra de baja tensión, pero no acabó nunca, o sea, ahí están, o sea, hace prácticamente unos meses Israel bombardeó el aeropuerto de Damasco, o sea, no es tontería, ¿vale? Argelia, Marruecos, no nos olvidemos eso tampoco. Argelia, Marruecos, ¿ves? Otra vez, Marruecos hacia los pueblos que pueden estar en el norte de África o África en general, en el que no están sometidos tampoco al imperialismo, ¿no? Argelia, tenemos la causa del Sáhara también, ¿no? Y Marruecos como su avanzadilla para tocar los cojones a los que están alrededor, ¿no? Entonces, claro, todos bueno, y luego ya como no, ahora no tanto, pero hace un año así sí tendríamos ahí contención Colombia, Venezuela, ahora parece, no sé, Petro, no sé, yo estoy muy receloso con todo esto, pero bueno, antes cuando estaba Duque era clarísimo que al fin y al cabo cuando hubo en 2020 ciertas incursiones de prácticamente mercenarios a Venezuela, se hizo con el favor de Colombia, o sea, entonces claro, ahí también podemos utilizar como uno de los puntos. Ahora, es verdad que se ha minimizado, no sé, a ver Petro qué es lo que va a hacer, ya repito, yo soy bastante receloso con Gustavo Petro, ya hablamos suficiente en el vídeo que entrevistamos al camarada León de Colombia, pero bueno, yo creo que estos puntos son claves, o sea, claves sin olvidarnos tampoco de Cuba, por ejemplo, tampoco. Bueno, yo creo que estos puntos son, pero muy claves de los que estoy hablando. Creo que en Europa pueden jugar un papel muy importante los mal llamados PIGs, ¿de acuerdo? Creo que pueden jugar un papel muy importante, aunque no lo sé. Yo miro objetivamente la situación en la que están, por ejemplo, pueden llegar a estar los que teóricamente deberían ser los revolucionarios en estos países y está bastante dormida la cosa, ¿no? Pero bueno. Francia, el pueblo francés es un pueblo peleón históricamente, lo ha demostrado a lo largo de su historia. Hemos visto con los chalecos amarillos, aunque también es un movimiento muy transversal, había comunistas, había neonazis también, pero bueno, hemos visto también la capacidad de levantarse del pueblo francés. La sorpresa que me llevé también con los holandeses, ¿no? Con la revuelta de los campesinos y bueno, los pájaros del campo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, son muchos puntos donde entran en pugna. Luego, aparte de las pugnas geopolíticas, las pugnas que puede haber entre los trabajadores y las propias burguesías de los países, ¿no? Y hay que tenerlos todos en cuenta. O sea, la dialéctica nos enseña que no podemos coger las cosas sueltas, sino que entenderla todo en su conjunto, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer para entender realmente cuál es la pugna existente entre estos dos bloques, ¿no?
Y yo creo que la gente se queda al menos con los puntos que he mencionado, con los países que he mencionado, porque ya os digo, ir a un mapa y vais a ver, o sea, que China, Rusia, o sea, están ahí todos, o sea, y si no, también podéis ver, muy sencillo, como, pues alguna vez dicen, no, es que China o Rusia amenaza la paz en Europa o en el mundo, y podemos ver, ¿no?, tranquilamente cómo están rodeadas por miles de bases de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí, ¿no? Y así muy brevemente, ¿veis que puede haber algún enfrentamiento futuro así? Yo, por ejemplo, si hubiese una máquina de apuestas y quisiese apostar, yo apostaría por Uganda, porque hace poco leí, ¿no?, que creo recordar más de 30 millones de toneladas de oro se han encontrado en Uganda. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, apostaría por Uganda porque creo que ahí de repente entrará Estados Unidos a democratizar. Entonces, no sé, pues por ejemplo, ayer, si ves algún enfrentamiento futuro así muy posible. Es que, por ejemplo, los países que algunos que he mencionado, no es que haya un enfrentamiento futuro, es que ya lo hay. O sea, es que ya lo hay, solamente que es de baja tensión. O sea, podemos hablar del conflicto Sáhara-Marruecos, y ahí por detrás, mirando por el retrovisor, está Argelia, ¿no? Siria-Israel, Taiwán-China, o sea, es que están ahí. Luego es verdad que pueden haber, por lo que has dicho, Uganda, a ver qué ocurre con Venezuela, también, ahí con todo lo que pueda haber desde dentro, que se les puede montar, al fin y al cabo, porque claro, esto me hace también, ¿no?, la oposición, digámoslo así, bueno, sabemos que apoyo puede llegar a tener esa posición en Venezuela, ¿no?, que es nula, inexistente, ¿no? Pero bueno, ahí está el peligro también de que la CIA le pueda llegar a montar algo, aunque bueno, el pueblo venezolano también ha demostrado, ¿no? Ya vimos hace unas semanas, creo, ¿no?, cómo sacaron a Guaidó de una a leches, ¿no?, de una caseta, ¿no?, que iba a dar un discurso, ¿no? Bueno, entonces, pero el peligro existe también, ¿no? Cuba, lo mismo que va a pasar con Cuba, ¿no? Pero bueno, conflictos son los que ya he mencionado anteriormente. Yo prestaría especial atención a Argelia, Marruecos, Siria, Israel. Le prestaría muchísima atención. Y luego ya, pues bueno, lo que pueda haber, por ejemplo, ya internamente, como puede llegar a ser Filipinas, Nepal, bueno, Venezuela, Cuba, lo que he dicho. Bueno, yo me quedaría con esos, vaya. Y tú, José Antonio, no sé si ves algún enfrentamiento futuro así posible. Mientras exista el imperialismo como fase superior, la más reaccionaria, la más violenta, la más agresiva del capitalismo, el mundo va a estar siempre sometido a escenarios de guerra, de terrorismo, de subversión y de inestabilidad. Recordando lo que he dicho antes, el complejo militar industrial que está participado accionarialmente por BlackRock y por Vanguard, que son los grandes mega administradores de fondos financieros que a su vez controlan la prensa internacional. Entonces ahí están preparando agudizamiento de los conflictos para poder facturar los grandes empresas de ese complejo militar industrial, la Raytheon, la Boeing, la Douglas McDonnell, etcétera, ¿no? Eso es una explicación estructural de por qué no va a haber paz en el mundo hasta que no se derribe el imperialismo como esa fase, como capitalismo de los monopolios y capitalismo de los monopolios reaccionarios que necesitan, como dice Stalin en ese artículo que has mencionado, que se cumpla la primera ley del capitalismo, que no es la del beneficio privado, la de los superbeneficios. El capitalismo no se contenta con beneficios, se contenta con superbeneficios. Si para eso tiene que morir todo el pueblo ucraniano, tendrá que morir. Ahora, hay una línea hoy de fractura que es Rusia con las repúblicas donbasinas en lucha contra el régimen neonazi banderista, la posibilidad de un conflicto con Lituania que trata de bloquear por encargo de la OTAN a Kaliningrado, la posibilidad de que haya ataques
contra la República prosoviética, de tradición soviética de Pridnestrovie, que está en Moldavia, siendo una parte prorrusa de ese flanco sur de Ucrania, ¿no? Ucrania, el Mar Negro, es una zona de fuerte roce entre la sexta flota norteamericana, que trata de infiltrarse, con la flota rusa del Mar Negro, ¿no? Ese es el escenario que no parece que va a desaparecer pronto, ¿no? Escenarios continuos son la presencia turca con sus auxiliares terroristas en la provincia de Idlib y una parte de la provincia de Alepo, donde al otro extremo, en el noreste del país, los norteamericanos siguen explotando el petróleo de Siria con el apoyo de los proxies kurdos, que han tenido el apoyo de alguna izquierda enloquecida, de las que abundan mucho en Occidente, ¿no? Ahora parece que estos kurdos, la OTAN les da la espalda, Finlandia y Suecia, porque se han convertido en un pañuelo de usar y de tirar, lamentablemente, ¿no? Israel es un conflicto permanente de conflicto, ahí existe el Frente de la Resistencia, hay voluntad norteamericana de no llegar a acuerdos con Irán. A Irán le atacan en el saqueo de sus recursos petroleros, no quieren que se vuelva al acuerdo de control nuclear de la industria nuclear del 2015, que hubiese permitido a Irán disparar su economía sobre la base del levantamiento de las sanciones que vienen desde la época en que los revolucionarios islámicos tomaron la embajada de los norteamericanos. A partir de ahí, el año 79, hay más de 40 años de brutales sanciones contra otro país emergente, con una capacidad tecnocientífica e industrial bastante importante, y además una voluntad política de dirigir el Frente de la Resistencia con fuerzas palestinas, iraquíes, con Siria, con Hezbollah, para enfrentar al Estado de Israel, ¿no? Ahí Taiwán, Corea, están muy preocupados, amenazando continuamente a la Corea democrática y popular, con ese Japón entregado a los norteamericanos, y Corea del Sur con un gobierno opuesto a la reunificación pacífica de Corea, tal como planteó el camarada Kim Il-sung, sobre la base de un pueblo coreano unido y dos países con dos modelos económicos distintos. Ahora, lamentablemente, en Filipinas ha ganado el hijo del antiguo dictador Marcos, un pelele de la CIA norteamericana, que amenaza con incrementar la guerra contrainsurgente contra la insurgencia comunista dirigida por el Partido Comunista de Filipinas, que asegura que tiene liberados territorios del archipiélago filipino, en el que habitan millones de personas, que son la base de la Revolución Nacional Democrática, así la llaman, ¿no? Sri Lanka, que es un país cercano a China, en plena crisis económica, donde había habido un cambio de primer ministro y un estallido económico tremendo, y África, que está en una situación inestable. La situación está complicada. En Mali han echado a los franceses, siguen las redes terroristas de Al-Qaeda y del Estado Islámico dispuestas a ser utilizadas en contra de China, de los pueblos africanos. No sé si en contra de Argelia. Argelia tiene experiencia en contra de los islamoterroristas, en una terrible crisis y guerra civil de los años 90. El mundo está inestable. El mundo está inestable. Hay que levantar un poderoso movimiento por la paz, porque la paz se convierte en un eslogan revolucionario que impugna la voluntad de guerra y la voluntad de muerte que tiene la barbarie imperialista, ¿no? Algo tan fácil como la paz es inasimilable por el capitalismo de los monopolios. Por eso es una bandera que tiene que asumir todos los pueblos del mundo, también los pueblos europeos, también los pueblos de la península ibérica, para asegurar condiciones de vida dignas, ¿no? Cuando el señor Pedro Sánchez, plegado a la OTAN, va a aumentar el presupuesto destinado a la guerra en contra de los servicios sociales y de los servicios públicos, ¿no? Situación bien compleja que requiere la movilización continua y la creación de vanguardias políticas que sepan interpretar la historia y plantear la lucha política adecuada.
A mí me parece que África es un punto bastante caliente que puede ser, ya que bueno, China ha entrado ahí con ciertos acuerdos económicos. Estamos viendo luego pues lo que pasó en Burkina Faso y cómo a Libia le ven como que le puede pasar el mismo colapso económico que le pasó a Sri Lanka. Y bueno, son pueblos que ya han tenido un pasado, la verdad, antiimperialista. Entonces, pues bueno, puede darse algo y alguna guerra que otra se puede avecinar ahí, pero bueno, como es África tampoco nos importará tanto como Ucrania. Pero bueno, ya pasando a la última pregunta, bueno, estamos en una amenaza de recesión económica constante, ya estamos en una crisis y eso yo creo que no hace falta ponerlo en duda, ¿no? Pero bueno, parece que normalmente estas crisis en verano se apaciguan, se amortiguan, aparece trabajo, aunque sea precario, no sé, como que ya cada uno está a sus festivos y no se preocupa más. Entonces, bueno, frente a esta amenaza, ¿qué creéis que nos depara después de verano? Y pues bueno, José Antonio, si quieres decir ya sobre esto, ¿qué opinas? Bueno, es posible que la guerra no termine, la guerra fundamental de nuestros días, que es la que enfrenta la OTAN con Rusia. Eso simplemente, y Rusia está dispuesta a llegar a sus objetivos estratégicos para no tener enfrente y al lado un país controlado por la OTAN, dispuesta a emplazar armas nucleares en su contra, dispuesta a emplazar laboratorios bacteriológicos que la infecten con el anthrax, con la peste, con el COVID y con cualquier cosa que salgan de esos laboratorios financiados por los norteamericanos. Esperemos que se produzca un cambio de régimen y que el pueblo ucraniano pueda eliminar el banderismo que nace de un golpe de Estado fascista y reconstruirse, ¿no? Esperemos que pase eso, ¿no? No voy a repetir lo que ya he dicho, ¿no? Y Oyer, ¿tú cómo ves el futuro de después de verano? El escenario. Yo solamente quiero decir una cosa, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, ¿no? En 1919, ¿no? Lo que se da en Italia se da en octubre. La gran revolución rusa es en octubre. Por decir, muchas de las cosas se dan después de verano, ¿no? Los episodios revolucionarios. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, sí, verano, efectivamente, yo pienso igual que lo que ha dicho Julen, ¿no? O sea, en verano es como que, bueno, hay gente de la que está por vivos, vacaciones, se crea más empleo, sí, ya sabemos qué clase de empleo, sobre todo en un país como España, ¿no? Del tercer sector, precariedad, etc., ¿no? Pero es importante mirar, bueno, somos comunistas, ¿no? Si algo nos tiene que caracterizar es mirar más allá, ¿no? Y sobre todo ir analizando los pequeños síntomas que están surgiendo ya. Pues, por ejemplo, la economía de guerra de la que estuvo hablando Francia, la economía de crisis energética de la que está hablando Alemania, la ley de seguridad nacional en España. Esto es, son ya muchos síntomas que dejan entrever de que viene un otoño caliente, pero caliente. Espero que sea caliente además, porque si ni con estas la gente sale a las calles, pues ya no sé. Ya directamente pues ya adoptamos el poner la otra mejilla y que bueno, asimilamos el síndrome de Estocolmo que tenemos todos y venga, y ya está, ¿no? Y ya cerramos el canal y porque vamos. Porque bueno, es que todo lo que va a venir va a ser duro, o sea, realmente, ¿no? Yo quiero pensar una cosa, ¿no? Igual dentro de 50 años, ¿no? Cuando la gente estudie el periodo COVID, el periodo de la guerra de Ucrania y demás, ¿no? Y se detenga, ¿no? El momento de la guerra de Ucrania, los chavales dentro de 50 años con el libro de historia, ¿no? Y vean, ¿no? De que la Unión Europea, bueno, la OTAN y vean, ¿no? Pusieron sanciones a Rusia y les hizo efecto boomerang, ¿no? Les dio en toda la cara, ¿no? Las sanciones, ¿no? Que ya lo advirtieron, o sea, ya Rusia ya lo advirtió China también, que todas las sanciones iban a venir en efecto de boomerang.
Lo advirtieron a los economistas más procapitalistas que pueden existir. Lo advirtieron, no hicieron ni puto caso, y ahora ¿quién lo va a pagar? El pueblo trabajador. Como siempre, estamos viendo las miles de movilizaciones, bueno, ya hemos mencionado a lo largo del vídeo, y las que van a venir. Aquí en España ya se ha dicho de que, bueno, se ha puesto la intención de que se repita nuevamente la huelga de los transportistas. Ya vimos lo que pasó anteriormente con la huelga de los transportistas. Vimos en Inglaterra también la huelga que hubo, si no recuerdo mal, que era de los ferroviarios, ¿no? La huelga de Ryanair, lo de Holanda, lo de los agricultores, demás. O sea, vienen tiempos muy duros a partir de verano, sobre todo en el otoño, el periodo de octubre más o menos. Ya nos están como preparando con nueva recesión, tal, nos están acojonando. Pero no es humo, o sea, hay demasiados síntomas que ya indican de que tiene tiempos muy duros. Urge organizarse, urge concienciarse. Y no vale tampoco el militar por militar, ni tampoco vale hacer loas al practicismo. No, es que yo hago 4 bazcaris y pongo una comida solidaria. No, hay que organizarse en serio. Una persona no es comunista por el mero hecho de poner una pancarta diciendo que es comunista. O sea, no, en serio. Hay que hacer los análisis seriamente, hay que leer obras clásicas, hay que asimilar las tesis, hay que contrastar información. Hay que ver, bueno, tanto las charlas y las ponencias que hace Ejido. Hay que ver también pues, distintos canales comunistas. Invito a la gente, aparte del mío, que vea el de otros también, porque hacen una buena labor. Y que se informe y que no se ande, porque a mí me da la impresión que mucha gente también anda con el postureo comunista. Aquí parece, en Euskadi parece a veces que es de moda, ¿no? De moda solo soy comunista, ahora soy abertzale y el día siguiente soy anarquista, ¿no? Bueno, vienen tiempos muy, muy, muy duros y tenemos que estar a la altura, que si no nos van a comer. Y ya he mencionado los síntomas que pueden haber, que ya están y lo que puede venir. O sea, entonces hay que espabilarse y organizarse y sobre todo asimilar de una vez la ideología comunista, pero bien, y no de postura. Esto, sí, la verdad que yo creo que vienen tiempos muy duros y la gente no se está enterando del peso y del tamaño que va a tener esto. Entonces, bueno, José Antonio, no sé si quieres decir algunas últimas palabras antes de que acabemos el vídeo. No, saludaros y pedir que a todos vuestros oyentes y escuchas que refuercen vuestro trabajo como Red Planeta, que es muy necesario. Transmite buenas orientaciones y mucho entusiasmo, de manera que no cejéis en la tarea, sabiendo además que se aumenta la censura en los medios GAFAM estos, ¿no? Dominados por los monopolios norteamericanos. O sea que para adelante con mucho entusiasmo. Hago mías todas las palabras de bien. Bien, pues muchas gracias primero a los dos por participar en este coloquio, que yo creo que ha sido muy interesante y muy esclarecedor también. Muchas gracias a todos los oyentes, tanto de este vídeo como de todos los seguidores de Red Planeta. Si os ha gustado, obviamente dadle a like, suscribíos al canal, pasaos también por los demás vídeos que hemos hecho que creo que os interesará. Tenemos el blog también de Red Planeta, donde hablamos ya sobre temas, hablamos con diferentes partidos comunistas y tal, y os puede interesar para, bueno, saber cómo está la situación actual. Y bueno, también deciros que tenemos un canal de Gumroad por el cual podéis acceder por nuestras redes sociales, donde empezaremos a subir documentos. Ya tenemos uno sobre los gulags que escribió Jerry, uno sobre el movimiento juvenil que escribí yo. Entonces, bueno, yo creo que es interesante y obviamente que tenemos una cuenta de PayPal abierta porque esto nos lleva trabajo y que, bueno, vuestras donaciones la verdad que nos vendrían muy bien, ya que aunque no sea comprando, pues bueno, podéis hacer esas donaciones. Entonces, muchas gracias a todos. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, camaradas. Saludos grande.